liberando la interleucina 1, alfa, beta, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6, aparte de los que hemos mencionado, ya sean los monocitos, macrófagos, neutrófilos, linfocitos T y los fibroblastos, considerándose de esa forma en pirógenos endógenos. Esos son los pirógenos endógenos. ¿Qué es lo que pasa posteriormente a esto? Entonces, los microorganismos, activando ya sea los pirógenos exógenos y los pirógenos endógenos, tratan de avanzar en sí, avanzan al sistema nervioso central. ¿A qué nivel más que todo del sistema nervioso central? A nivel de las células endoteliales. Entonces, no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Las células endoteliales son las que van a detectar que hay un incremento de las citocinas, más que todo de la interleucina 1 beta. Entonces, más específicamente, ¿a qué lugar van a llegar estos? A las células endoteliales del órgano vasculo de la lámina terminalis. Entonces, ¿qué va a pasar posteriormente a esto? Una vez que llegan o se detecta el incremento de las células o citocinas a predominio de la interleucina 1 beta, como pueden ver, va a haber activación de la prostaglandina E2. Acá, como pueden ver acá, eso es lo que activa a la prostaglandina E2. Ahí es donde se activa la prostaglandina E2. Y gracias a un mediador, un segundo mediador, que es el AMP cíclico, hace que se incremente la temperatura. Como pueden ver ahí, ahí es donde se incrementa la temperatura. ¿Quién es el que le activa? El AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Y de esa forma hace que se produzca la fiebre. Entonces muchos de nosotros vamos a ir pensando que la fiebre solo va a ser secundario a la presencia de microorganismos patógenos. No es tanto así. Hay otro que es la producción de células lesionadas o la presencia de células lesionadas o la presencia de células anómalas. Entonces, ¿qué es lo que pasa esto? ¿Cuándo vamos a ver la presencia de células anómalas o células lesionadas? Generalmente cuando tenemos un paciente con infarto de miocardio o un paciente con un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Esta presencia de un infarto de agudo miocardio o un tromboembolismo pulmonar va a hacer que impida la llegada de la sangre con normalidad a los diferentes sitios anatómicos. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una disminución del oxígeno para empezar. Posterior a eso va a haber disminución de los nutrientes. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? La disminución del oxígeno y disminución de los nutrientes a una muerte celular. Entonces va a haber una muerte celular en estos pacientes. Ahora, como sabemos nosotros, el sistema inmunológico hace que el organismo, si es que empieza a detectar células en mal estado, nuevamente los va a fagocitar. Entonces, una vez fagocitando, va a hacer que se active los pirógenos endógenos, liberando interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6. De esa forma, como ya hemos mencionado, va a haber la presencia de la detección de células anómalas a nivel de interleucina B1, se va a activar la prostaglandina E2 gracias al segundo mensajero que es el AMP cíclico.
Y ahora hay otras causas en los traumatismos. ¿Qué va a pasar en los traumatismos, en los pacientes de traumatología más que todo? ¿Cómo es que se va a activar o por qué tienen fiebre los pacientes con traumatismos? Entonces, como va a haber una lesión celular excesiva secundaria a un traumatismo, ¿qué es lo que va a pasar? Igual hay muerte celular. Entonces, como hay muerte celular, igual va a haber una fagocitosis de esas células que están en mal estado, y de esa forma, lo mismo que hemos mencionado, se va a activar la prostaglandina E2. Gracias al MP cíclico va a hacer que se aumente la temperatura. De igual forma, en las células endoteliales, que es el órgano vasculoso de la lámina terminalis, como pueden ver ahí. Y ahora, ¿qué pasa con las neoplasias? Las neoplasias, de igual forma, sabemos que una neoplasia es la formación indiscriminada de células que van a ser anómalas también. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las neoplasias? Va a haber una liberación de la sustancia que afecta en sí, que actúa como pirógenos ya directamente. Esto se ha visto más que todo en las leucemias y en los linfomas de Hodgkin, que ya tienen en sí, liberan una sustancia que va a actuar como pirógeno directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a activar a los pirógenos endógenos directamente, y eso va a hacer que se active la fiebre. Ahora, hablando de esta diapositiva, una vez que la temperatura está por encima de 38.3 o menor a 40 centímetros de mercurio, va a haber la presencia de escalofríos. La persona va a empezar a temblar. A nivel del sistema nervioso sensitivo o parasimpático va a haber una vasoconstricción periférica, y va a haber una vasodilatación central, que esto se va a reflejar con la presencia de cefalea. Entonces, los pacientes, es por eso que van a presentar la cefalea. Va a haber una vasoconstricción periférica y va a haber una vasodilatación central que se refleja como cefalea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una vasoconstricción, esto se va a producir gracias a la presencia o liberación de adrenalina. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a hacer que el paciente se ponga pálido, y posterior a eso va a haber una redistribución circulatoria. Entonces, los órganos que necesitan más eh, oxígeno son los que van a producir una vasodilatación, más que todo a nivel del sistema nervioso central, produciéndose una cefalea. Ahora, a nivel sistémico, ¿qué es lo que va a pasar? A nivel cardiovascular, se refleja como una taquicardia. Ahora, a nivel respiratorio, va a haber una taquipnea. Y el, la prostaglandina E2 no solo es un segundo mensajero. Posterior a eso, cuando hay liberación de prostaglandina E2, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber la presencia de mialgias, artralgias, la presencia de leucocitosis, y eso es lo que nos va a generar un malestar general. Aparte de que puede haber una diaforesis, taquipnea. ¿Qué es lo que nos va a llevar esto? A una deshidratación. Ahora, acá tenemos el resumen de todo lo que hemos ido conversando. Todo empieza con la presencia de microorganismos o toxinas, ya sea generalmente bacterias, virus o parásitos. ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber la liberación de pirógenos exógenos. Hemos dicho, gracias a las proteínas que llevan en su formación las bacterias. Esto va a hacer que se active el sistema inmunológico. Entonces eso va a activar a los pirógenos endógenos. ¿Cómo se activa entonces el sistema inmunológico? Liberando interleucina 1, factor de necrosis tumoral y la interleucina 6. De otra forma va a haber la presencia de células lesionadas y células anómalas, que hemos dicho que el sistema inmunológico no permite.
Entonces, para el sistema inmunológico siempre las células tienen que estar en buen estado. Si hay una célula dañada, entonces eso va a sufrir una fagocitosis. De esa forma va a activar el sistema inmunológico, activando los pirógenos endógenos. ¿Y esto qué pasa? Mediante la circulación llegan al sistema nervioso central, pero no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces ya hemos dicho que las citocinas, gracias a la barrera hematoencefálica o a la activación de las células OVLT, que es el órgano vasculoso de la lámina terminal, van a hacer que se active la prostaglandina E2, y gracias al segundo mensajero, que es el AMP cíclico, va a hacer que incremente la temperatura. De esa forma va a haber la activación de los mecanismos para aumentar y conservar el calor. Ya, ahora hablando algo de los antipiréticos o los que utilizamos para disminuir la temperatura, ¿a qué nivel actúan? Nos bloquean a la prostaglandina E2, pero tenemos una proteína que se llama la ciclooxigenasa 2 más que todo, que esto es a nivel del hipotálamo. Y ahora, ¿cuál es el propósito del organismo para incrementar la temperatura? ¿Por qué va a hacer que se incremente la temperatura? ¿Qué es lo que pasa? Si el organismo no incrementa la temperatura, entonces hace que los microorganismos patógenos, teniendo una temperatura normal, hace que se multiplique y prolifere de forma más acelerada. Entonces, como el organismo es tan sabio, hace que se incremente la temperatura. Entonces, ¿en qué le dificulta? Como pueden ver acá, si el paciente empieza a presentar un incremento de la temperatura, va a dificultar el crecimiento de los microorganismos. ¿Qué más? Va a mejorar la función inmunitaria, como que va a haber mayor producción de los linfocitos T, que son nuestras defensas. Y la literatura te dice que no es dañina la temperatura que no exceda mayor a los 40 grados centígrados. Pero una vez que empieza a sobrepasar la temperatura de los 40 grados centígrados, peor si llega a 42.2, va a empezar un daño celular. ¿Ya? Y el daño celular, una temperatura mayor a 42.2, ¿qué es lo que nos produce? Una acidosis, una hipercalemia y de igual forma hipoxia por mayor demanda celular. Y ahora, ¿qué es lo que... Esto es uno más que todo, esto es uno. ¿Qué es lo que pasa? Con cada grado de temperatura que va a ir incrementando en nuestro organismo, la tasa metabólica va a incrementar un 7%. Y ahora, en la parte cardiológica, ¿qué es lo que va a pasar? Con un incremento de un grado centígrado, va a incrementar 10 latidos por minuto en la parte cardiovascular y 5 ciclos de respiraciones o 5 respiraciones por minuto en la parte respiratoria. Al final, si va a haber un incremento mayor de lo que estamos mencionando nosotros, va a haber una mayor demanda de oxígeno, va a haber mayor taquicardia, mayor taquipnea, lo que va a hacer que el paciente ingrese en una confusión o delirio, hasta puede llegar a una hipoxia cerebral. Esto más que todo en jóvenes. En los pacientes adultos tenemos que considerar que un adulto puede llegar a una hipoxia cerebral con una temperatura mayor o igual a 38.5. Entonces, eso te puede llegar a una hipoxia cerebral. De esa forma, el paciente puede empezar a presentar alucinaciones, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, en las manifestaciones clínicas, la literatura te la clasifica en 4 fases: la fase prodrómica o la fase de escalofríos, la rubicundez y la fase de efervescencia. Prodrómica, ¿qué es lo que vamos a presentar primeramente en la fase prodrómica? El paciente va a empezar a presentar malestar general, puede haber artralgias, mialgias. Ahora, ¿por qué se producen los escalofríos? Ya hemos dicho que es por una vasoconstricción.
va a haber una vasoconstricción. Entonces, aparte de eso, va a haber una piloerección o la piel de gallina como la conocemos nosotros. Posterior a eso va a haber la fase de rubicundez, donde va a haber una fase de vasodilatación. Eso es la fase de vasodilatación, en la cual va a haber la fase de rubicundez. Y la fase de efervescencia, donde el paciente ya tiene un exceso de calor y va a empezar a sudar, como llamamos la diaforesis. Ahí es donde empieza a aparecer la diaforesis. Y ahora, según la clasificación, hay una clasificación que lo clasifica por la duración. Una fiebre aguda menor a 15 días y una prolongada o crónica mayor a 15 días. Hay otra clasificación que nos dice la fiebre de origen desconocida. Para describir fiebre de origen desconocida o indicar nosotros que estamos al frente de una fiebre de origen desconocida, tenemos que tener una temperatura, como hemos dicho, mayor a 38.3 grados centígrados y lo más importante, una duración de 3 semanas con fiebre. Pero aparte de eso, tenemos que tener pruebas en sí, una semana de pruebas, en la cual durante una semana se le ha realizado todos los estudios complementarios, hasta cultivos, todo, en la cual el paciente sigue teniendo fiebre. Y ahora, lo que hemos dicho, fiebre, condición en la que la temperatura corporal se encuentra por encima del intervalo normal, con desplazamiento del punto de referencia térmico del centro termorregulador. Y ahora, cuando hablamos de hipertermia, es lo mismo. Es una condición en la que la temperatura corporal se encuentra por encima del intervalo normal. Pero, ¿qué es lo que lo cambia aquí? Este punto, donde no hay alteración del sistema termorregulador, sin desplazamiento del punto de referencia térmico del centro termorregulador. En sí no llega al centro termorregulador. Y ahora, ¿cuáles son las causas de hipertermia? Como pueden ver ahí, las causas de hipertermia van a ser el calor ambiental excesivo, más que todo, lo cual vamos a ver en el trópico. Entonces, si nosotros nos exponemos al sol que hay en el trópico, entonces de igual forma va a haber un incremento de la temperatura corporal, pero no va a haber afección del centro termorregulador, sino es por el ambiente mismo, por la producción de calor mismo, como está diciendo acá, disipación ineficaz del calor. Entonces, la hipertermia, más que todo, como les digo, vamos a verlo, vamos a vivirlo más que todo en lugares tropicales. Aparte de eso, no siempre es por eso, puede haber una producción de calor, hay medicamentos que te incrementan la temperatura, como la levotiroxina, que se utiliza en el hipertiroidismo. Otros, como los anticolinérgicos y los simpaticomiméticos. Entonces, ¿cómo nos damos de cuenta o clínicamente qué es lo que nos va a producir una hipertermia? Va a haber calambres, te vas a sentir agotado y en ocasiones si no controlas eso puede haber el golpe de calor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos pacientes? Tienes que modificar el ambiente, presencia de medios físicos, la hidratación y suspender el tratamiento, como podemos ver, si es que está recibiendo levotiroxina, entonces tenemos que suspender el tratamiento con levotiroxina. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchos de nosotros en ocasiones podemos pensar que lo más factible en estos casos es ponerlo al hielo, hasta agua fría. Sin embargo, no va a haber modificaciones porque no está llegando al centro termorregulador. Sin embargo, si tú le vas a colocar a un paciente con agua fría o en un agua fría, al contrario va a hacer que se active el centro termorregulador, de esa igual forma va a incrementar la fiebre, entonces no lo favoreces. Ahora hay una terminología, como pueden ver ahí,
la hipertermia maligna. ¿A qué nos referimos a hipertermia maligna? La hipertermia maligna se considera que es un trastorno genético autosómico dominante. Entonces, ¿esto a qué hace referencia o por qué se produce? Se va a producir gracias a la liberación indiscriminada de calcio intracelular. Entonces, ¿cuándo vamos a ver esto? Se va a manifestar con contracciones musculoesqueléticas descontroladas, incremento de la temperatura central, en respuesta a un anestésico o una situación. Entonces, muchas veces estos pacientes se han visto en el transoperatorio, más que todo los de la especialidad de anestesiología son los que ven esto, secundario a un anestésico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Utilizar relajantes musculares que bloqueen la liberación de calcio, que tenemos pocos medicamentos. Uno de los medicamentos es el dantrofeno. Eso. Y con eso concluyo mi presentación. Doctor, ¿se le puede hacer una pregunta? Sí, sí. Ya, en un golpe de calor, eh, bueno, nos dice o sea, ¿qué criterios se puede tomar para saber que este paciente va a entrar a cuidados intensivos? No, el golpe de calor, como les digo, la hipertermia siempre la van a vivir en lugares tropicales. ¿Cómo se van a dar de cuenta que el paciente está en hipertermia? Va a empezar a presentar calambres, se va a sentir agotado. ¿Y por qué? Porque se está deshidratando de igual forma también este paciente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en ese caso? Llevarle a un ambiente o modificar el ambiente en sí, lo van a llevar a la sombra. ¿Qué es lo van a medios físicos? Pañitos fríos lo pueden, la hidratación, eso va a ser lo más importante de ese tratamiento. Entonces, no se ha visto que estos pacientes ingresen a terapia porque si tú lo llevas a un ambiente más fresco, entonces va a empezar a disminuir la temperatura y como no hay afección del centro termorregulador, entonces la recuperación es más pronta. Y si este paciente logra o tiene convulsiones o está ya botado ahí o puede entrar en coma, porque, bueno, he investigado y dice que sí se puede alterar hasta su creatinina, lo que investigué, también que, bueno, eso investigué. Sí, está bien. Como tú dices, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú vas a estar muy expuesto mucho tiempo a un calor excesivo, ¿qué es lo que va a hacer? Primeramente te va a deshidratar, vas a tener pérdida de agua juntamente con electrolitos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estos casos? Esto te va a llevar a una falla renal aguda prerrenal por falta de hidratación más que todo. Y ahora las convulsiones van a ser secundario a un incremento del potasio, puede ser, más que todo, y por la deshidratación. Entonces el cerebro mismo se va a deshidratar y eso puede llevarte a una convulsión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hidratarlo, llevarlo a un ambiente más fresco y con eso se va a modificar. Y si no realizas eso, sí puede pasar a mayores, ¿no? Va a haber una mayor deshidratación, va a haber un mayor, en sí va a haber un incremento de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, que eso te puede llegar igual a un, una evolución desfavorable. Muchas gracias, doctor. Doctor, tengo una pregunta también. Te Eh, escucho. ya. Estábamos mencionando, bueno, he escuchado en la exposición donde se dice que ya no se le debería de bañar al paciente en caso de que tuviera una fiebre. ¿Por qué eso ya no se usaría, doctor? ¿Eso ya no sería un método para bajar la fiebre o qué causaría?
No, no, eso es en la hipertermia. Como sabemos, la hipertermia igual es el incremento de la temperatura corporal, pero sin afección del centro termorregulador. Y ahora muchos piensan que directamente hay que llevarlo a o bañarlo con agua fría. Entonces, como no hay afección del centro termorregulador, tú al estimular o en sí al bañarle con agua fría, al contrario, vas a estimular el centro termorregulador. Y ahora, como hemos dicho, el centro termorregulador está en el hipotálamo. Entonces, vas a activar más que todo lo que hemos dicho, al órgano vasculoso de la lámina terminal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso va a incrementar al contrario la temperatura, no te va a bajar la temperatura. Lo que tienes que hacer es solo modificar el ambiente, medios físicos y hidratación. Pero en relación a la fiebre, entonces es otra cosa porque hay afección del centro termorregulador. Entonces, si lo llevas a un lugar frío o le pones o lo bañas con agua fría o generalmente utilizamos soluciones frías, ahí sí te funciona. Ah, ya, entonces esto en la hipertermia no funciona, funciona, pero en la fiebre ya no, doctor, ¿no? En la hipertermia no te va a funcionar, pero en la fiebre sí te va a funcionar. Ah, ya, ya, doctor. Doctor, Te escucho. ya, buenas tardes. Le tengo una pregunta, doctor. ¿Por qué algunos pacientes con infecciones graves no presentan fiebre? ¿A qué se debería esto, doctor? No, más que todo vas a ver en pacientes adultos mayores. ¿Qué es lo que pasa? En los pacientes adultos mayores ya el centro termorregulador está agotado, te podría decir, o cansado. Entonces, cuando va a haber una producción excesiva o una multiplicación o proliferación de los microorganismos, recién es donde va a presentar, pero en instancias iniciales no te va a presentar fiebre. Es por eso, por el centro termorregulador agotado es. Está bien, doctor, gracias. Ya. Doctor, una pregunta. Em, ¿La hipotermia maligna puede ser hereditaria? No, como en algunas patologías, como te digo, ¿no? Como un hiperparatiroidismo. ¿Qué es lo que pasa? La hipertermia maligna, como les he dicho, es un trastorno autosómico dominante. Entonces, eso te está diciendo que puedes heredar eso, ¿no? Secundario a que va a ser a la liberación indiscriminada de calcio. Hay patologías donde tú vas a liberar calcio. Entonces, esos son, hasta te puede ser un hiperparatiroidismo. Eso te va a hacer liberar calcio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que tu cuerpo empiece a presentar contracciones musculoesqueléticas descontroladas y por eso se va a producir. Pero hay otras causas, ¿no? Entonces, ¿dónde se empieza a diagnosticar esto o empieza a ver? En, en pacientes transoperatorios, donde lo están operando. Lo ponen el anestésico y secundario, eso es donde se activa. Pero sí, es autosómico dominante, es hereditario. Está bien, doctor, muchas gracias. Doctor, apreciamos enormemente lo que es el tiempo que nos ha brindado y el esfuerzo por estar compartiendo lo que son sus conocimientos. De antemano también agradecemos su exposición, doctor, y esperamos contar con su presencia en futuras actividades académicas. Agradecemos por aclarar también las dudas de los estudiantes. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar la bienvenida al siguiente ponente, eh, el cual es el doctor Cristian Varela Somero. El doctor nos va a implantar lo que es en cuanto al tema
de fisiopatología de fiebre e implantación clínica en diversas presentaciones de patrones febriles. El doctor es médico internista, tuvo su formación en la Universidad Mayor de San Andrés, es especialista en el Hospital de Clínicas y a su vez es jefe de enseñanzas en investigación en el Hospital del Norte. También es magíster en auditoría médica y es docente en la carrera de medicina de nuestra amada casera. Doctor, ¿me puede confirmar si se encuentra en sala, por favor? ¿Cómo están, jóvenes? Invitados, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Perfecto. Si me pueden ayudar para compartir las diapositivas, por favor. Está bien, doctor. Hola, hola. Y eso se puede compartir. Lola, ahora sí podemos ver las diapositivas. Sí, doctor, se puede ver las diapos y se escucha. Perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer al comité organizador por la invitación. Siempre es bueno ser parte de todo lo que es actividad académica. Y bueno, el legado que todos dejamos es nuestros conocimientos, experiencias de vida, sobre todo en el área de salud, ¿no? Para comenzar ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatología de la fiebre. Antes de, bueno, quizás ya lo han visto, no lo sé, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio en lo que es el ciclo circadiano de la temperatura. Todos sabemos que nuestro organismo necesita una temperatura para poder una homeostasis, tener un metabolismo y un catabolismo celular efectivo. Es decir, la temperatura corporal normalmente es entre 36.5 grados centígrados hasta 37.2 grados centígrados. ¿Ya? Eso es lo normal. Pero obviamente el organismo debe tener incrementos de la temperatura y disminuciones de la misma en ciertos horarios para poder regular justamente este metabolismo y este catabolismo celular, ¿ya? Y es por eso que la temperatura tiene un ciclo circadiano, donde en horarios de la mañana la temperatura tiene un valor normal, entre 36.5 y 37.2, en la tarde hay una ligera disminución, que no supera el grado, y en la noche hay un ligero incremento. Obviamente esto se debe al estado de reposo en que entre el organismo deja de formar AMP cíclico, deja de formar elementos catabólicos, por lo tanto, obviamente el cuerpo debe descansar. Entonces, nuestro centro termorregulador, que es a nivel hipotalámico, regula esta temperatura subiéndola un poquitito. Es decir, en la tarde hasta las 8 de la noche la temperatura puede ser entre 36.5 y 37.7. ¿Ya? Esto es muy importante, justamente porque muchos pacientes, cuando sufren enfermedades infecciosas, enfermedades metabólicas, neurológicas, inmunológicas, van a tener alzas térmicas. Y estas alzas térmicas muchas veces son a predominio nocturno. Pero ojo, y aquí suele haber muchos errores cuando uno llega al internado
o cuando hay personal de enfermería que no tiene el conocimiento, donde en la noche miran al paciente y está 37,7 y lo reportan como febrícula. Y no es así, ¿no? Está dentro de lo que es el ritmo circadiano de la temperatura. ¿Ya? Entonces, con esta pequeña introducción en la parte fisiológico-recordatorio, ahora sí vamos a hablar de la fisiopatología de la fiebre. ¿Ya? Comenzando. Como ustedes saben, el termómetro se inventado en el año 68, 1868, ¿no? A través de Ulrich, quien ha sido el primero en definir que obviamente la medición de la temperatura es determinante y es un signo claro de muchas enfermedades. Ya, eso dicen los libros. Pero ojo, Hipócrates, 400 años antes de Cristo, ya tiene en mucha literatura descripciones muy precisas de lo que es el incremento de la temperatura. Es decir, Hipócrates describía que había una elevación progresiva, una meseta de la temperatura, ¿ya? Y obviamente una caída eventual. Y esto hacían mediciones sin termómetro. O sea, ellos no tenían un termómetro como ya cuando se desarrolló en 1868, sino simplemente había una persona que se paraba al lado del paciente y comparaba su temperatura con la del paciente. Entonces era el termómetro humano. Entonces era el que se pegaba al lado del paciente para ver, ¿no? Qué sucedía. Y fue interesante porque Hipócrates, imagínense, 400 años, asoció estos incrementos, estas modificaciones de la temperatura, esta fiebre, a enfermedades como malaria, brucelosis y fiebre tifoidea. ¿Ya? Ahora, dentro de esto, vamos a recordar que obviamente nuestro organismo va a desencadenar la fiebre por la activación de agentes pirógenos, es decir, los pirógenos exógenos, que estos van a actuar a nivel de una disregulación a nivel endógena, modificando así la temperatura. Obviamente, para todo esto, nosotros tenemos muchas estructuras que se encargan de regular la temperatura. Obviamente, la más importante es el hipotálamo, ¿no? Es el hipotálamo, el centro regulador de temperatura. Tenemos el centro termorregulador principal, pero tenemos estos termorreguladores accesorios, ¿ya? Ahora, para ello, por ejemplo, la piel es muy importante en la regulación de la temperatura. Las glándulas sudoríparas para poder liberar calor. Los vasos sanguíneos, que obviamente se encargan de, mediante la vasoconstricción, mantener calor, y vasodilatación, liberar calor. La serotonina, de la misma forma. La bradicinina, la noripinefrina, al ser una catecolamina, actúa en la contracción vascular, por tanto retiene calor. El calcio, ojo, el calcio en este papel ya no actúa como la parte muscular, sino actúa como un neurotransmisor, es decir, como un segundo mensajero. Y obviamente las prostaglandinas, desde las tipo B1 a las tipo B2, que vamos a ver posteriormente, son muy importantes en este papel. Por tanto, todas estas estructuras anatómicas, ¿ya?, nos van a ayudar en regular la temperatura corporal. Pero si tenemos elementos como oxidación de alimentos durante la comida, podemos aumentar el calor. Si un paciente se agita al liberar dióxido de carbono, puede disminuir su calor. La circulación, pacientes hipertensos tienen más riesgo de hacer incremento de la temperatura rápida, ¿ya? O elementos externos para pérdida, por ejemplo. Pacientes expuestos a radiación, pacientes que están con demasiada eliminación de calor, porque el consumo de alcohol elimina rápidamente el calor corporal, entonces ellos pueden generar pérdidas rápidas de calor. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de fiebre como tal, algo que sí vamos a considerar es que la fiebre no es un sinónimo de infección. ¿Ya? Existen muchas patologías que van a tener como signo cardinal a la fiebre. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedad de fiebre no infecciosa, lesiones del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular hemorrágica, enfermedad cerebrovascular isquémica que comprometa tálamo, traumatismos craneoencefálicos que puedan generar un estado inflamatorio a nivel cercano al hipotálamo, tumores como el ferecromocitoma, y aquí va lo de las catecolaminas, patología tiroidea, insuficiencia adrenal, linfomas, que pueden generar también incrementos de la temperatura. Y las causas infecciosas, ¿no? Virus, bacterias, hongos y parásitos son los más frecuentes, ¿no? De hecho, si recordamos un poquito, el 99% de las enfermedades infecciosas tienen fiebre. Ojo, solo el 99%. Mucho cuidado con eso. Y siempre va a existir un porcentaje de pacientes que no van a hacer fiebre. Y esto es importante, ¿ya? Porque a veces el paciente infectado no hace fiebre y se confunde. ¿Ya? Entonces no está infectado, entonces estamos saltando por algo, un estado infeccioso que no se está manifestando. ¿Ya? Ahora bien, para partir, vamos a partir
desde el punto en que toda enfermedad, en el caso de las infecciosas, va a producir una proteína aniónica que se llama pirógeno endógeno, ¿ya? Esta proteína ha sido descrita por primera vez por Atkins y Wood en 1955, ¿ya? Ahora, eso es importante porque esta proteína endógena va a ser estimulada por diferentes microorganismos, incluso por lo que es la respuesta a la formación de antígeno anticuerpo, ya por drogas, por polinucleótidos, por exotoxinas. Entonces, varios elementos van a activar este pirógeno endógeno. ¿Ya? Ahora, este pirógeno endógeno también se ha visto que es producido por los leucocitos humanos. ¿Ya? Hay un estudio del año 66 donde Sjögren, Wolf y Boder han descrito que realmente había gran cantidad de pirógenos endógenos que se liberaban por los leucocitos humanos. Obviamente, estamos hablando del 66. Aquí se atribuía que el inicio del proceso febril era más asociado a los leucocitos. ¿De los leucocitos a qué células? A las polimorfonucleares, ¿ya? Pero estudios posteriores han demostrado que no solo los leucocitos pueden estimular la formación del pirógeno endógeno, sino también los monocitos, los eosinófilos, incluso pueden hasta 40 veces más activar la formación de pirógenos endógenos, ¿ya? Ahora, estos pirógenos endógenos también pueden ser estimulados mediante las células macrófagas, ¿ya? Aquellos que pueden fagocitar microorganismos o elementos circulantes a nivel de tejido pueden activar los pirógenos endógenos, ¿no? Y tenemos como son las células de Kupffer a nivel hepático, los macrófagos peritoneales, los macrófagos pulmonares y otro tipo de células que pueden generar la fagocitosis de agentes y obviamente esto estimulaba la activación de pirógenos endógenos, ¿ya? Pero en la actualidad, ¿qué se ha encontrado? Que los pirógenos endógenos, ya los linfocitos, o sea, la realidad es que no tienen ese papel como se describía al principio, de que ellos eran los principales productores de pirógenos endógenos. No, actualmente se ha demostrado que los linfocitos no tienen la capacidad de producir el pirógeno endógeno, ¿ya? Pero ¿cuál es el papel que tienen? Ellos tienen un papel de que se van a sensibilizar, van a formar antígenos, y obviamente este antígeno va a ser una memoria para que, una vez que un organismo es fagocitado por macrófagos o neutrófilos, se va a liberar la linfoquinina o la linfoquina. Y esta va a ser la que va a estimular, es decir, el linfocito va a liberar la linfoquina para estimular la formación de los pirógenos endógenos, ¿ya? Ahora bien, una vez que se liberan los pirógenos endógenos, obviamente el hipotálamo anterior, a nivel de la región preóptica, tiene un cúmulo de neuronas termosensibles. Estas neuronas son las que se van a encargar de controlar la temperatura corporal y obviamente mantenerla normal, pero son altamente sensibles, es decir, reactivas a los pirógenos endógenos. Entonces, si estos pirógenos endógenos llegan a la hipotálamo anterior, es decir, llegan al centro termorregulador principal, entonces ahí vamos a estimular nuevamente una cascada que va a incrementar la temperatura corporal. Es decir, hasta aquí tenemos dos elementos importantes, los pirógenos endógenos, que son formados por monocitos, eosinófilos, estimulados por la sensibilización de los linfocitos, ¿ya? Y a través de esto llegamos al centro termorregulador para que éste empiece a desensibilizarse, ¿ya? Ahora, además del centro termorregulador principal, lo que les mencionaba hace rato, tenemos centros termorreguladores accesorios, ¿ya? Uno, por ejemplo, a nivel de la médula ósea, es muy importante, a nivel peritoneal y a nivel de grandes vasos sanguíneos, ¿ya? Aquí tenemos cúmulos neuronales que van a transmitir la percepción de la temperatura hacia el centro termorregulador principal. Ahora bien, para que me entiendan bonito, aquí, por ejemplo, muchas personas, pacientes desnutridos, pacientes caquéticos, pacientes seniles, al no tener la piel adecuadamente, el tejido celular subcutáneo, es decir, el más pequeñito, la circulación sanguínea es deficiente, la médula ya no trabaja al 100%. Por tanto, con el envejecimiento se produce un fenómeno que se llama inmunosenescencia. Este fenómeno va a generar una disregulación de la percepción de la temperatura externa, lo que obviamente predispone a que estos pacientes muchas veces no tengan la capacidad de desarrollar la fiebre, o sean pacientes que sean más tendentes a las hipotermias en casos de infecciones.
¿Ya? Entonces es algo muy importante que no solo el centro termoregulador principal es el que participa plenamente en la fiebre, ¿no? También tenemos los centros termorreguladores accesorios. Y si obviamente estos son deficientes, van a confundir al principal. Entonces este principal va a percibir que hay frío en lugar de calor. Hay un metabolismo más lento en lugar de un metabolismo acelerado. Entonces obviamente esto genera que no se active la cascada de la fiebre. ¿Ya? Ahora, una vez que el pirógeno endógeno es liberado a la circulación, como hemos dicho hace rato, llega al centro termorregulador principal, se va a unir a receptores específicos propios del pirógeno endógeno. ¿Ya? Por tanto, van a empezar a estimular la síntesis de prostaglandinas, ¿ya? Sobre todo prostaglandinas de la serie E1 y E2, es decir, interleucina 1, interleucina 6, factor de la necrosis tumoral alfa, interferón gamma. Todo esto obviamente se desarrolla, como vemos en la imagen, en el hipotálamo anterior, ¿ya? A nivel de la zona de la región previa, ¿ya? Por tanto, va a empezarse a formar neurotransmisores mediante la producción de monaminas y AMP cíclico. Estos neurotransmisores y el calcio van a estimular a las neuronas del centro termorregulador principal, que, ojo, repito, estas neuronas son sensibles más que todo al frío, ¿ya? Por tanto, al activar estas neuronas, vamos a activar la formación de sinapsis colinérgicas desde el hipotálamo hacia el centro, desde el hipotálamo anterior hacia el hipotálamo posterior, ¿ya? Ahora, en el hipotálamo posterior tenemos lo que es el centro vasomotor, desde donde todos los nervios simpáticos van a empezar a producir dos efectos, ¿no? Una vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca. Por tanto, ¿ya? Entonces, estos dos elementos van a ser los que automáticamente, ¿qué van a generar? Un incremento del metabolismo celular, incremento del gasto de oxígeno, es decir, necesitamos más oxígeno. Por tanto, al generar tanta cantidad de AMP cíclico, vamos a entrar a los ciclos metabólicos de la parte aerobia y anaerobia, formando así ATP, lo cual obviamente se asocia a la generación y liberación de calor, más la vasoconstricción que estábamos mencionando hace rato. Entonces automáticamente desencadenamos la fiebre. O sea, estos dos elementos, ¿ya? La activación del metabolismo, la vasoconstricción, son quienes se encargan de aumentar la temperatura corporal, y es así que nos va a dar el fenómeno febril como tal, ¿ya? Ahora, obviamente es importante considerar estos elementos. ¿Por qué? Miren, muchas veces pasa que pacientes infectados, que no sé si ustedes han visto, tienen la creencia que hay que ponerse alcohol en las axilas, alcohol en la ingle o incluso alcohol en la frente. Me dicen, con eso se te va a bajar el calor, ¿ya? Ahora, ojo, tiene cierta lógica. El alcohol es un vasodilatador. Estamos haciendo vasoconstricción. Al nosotros forzar una vasodilatación, ¿qué va a pasar con el sistema simpático? El centro termorregulador accesorio va a decir, no, estoy perdiendo mucho calor. Por tanto, el efecto automático del hipotálamo posterior va a ser empezar a liberar grandes cantidades de interleucina, donde en lugar de mejorar la fiebre, vamos a empeorar. Ya, muchos pacientes generan más temperatura todavía. Ya, por eso es que esa cultura que existe, ¿no?, en nuestro medio, de utilizar alcohol para la fiebre, alcohol para todo, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Porque no es lo mismo utilizar baños húmedos. Ojo, el agua, obviamente, lo mismo, si se dan cuenta, va a la misma lógica. Nosotros, paciente con temperatura, fiebre, le colocamos medias físicas, ¿ya? El cuerpo detecta, como hemos hablado ahorita, la piel detecta el frío, automáticamente va a comunicar al centro termoregulador principal, no, tenemos frío. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro centro termoregulador? Ahí empieza a disminuir su vasoconstricción, ¿ya? Porque no es, ese frío del agua no está generando vasodilatación, solamente está generando percepción de frío. Entonces es por eso que automáticamente nuestro centro termoregulador dilata un poquito los vasos, y ahí es donde se libera calor y bajamos la fiebre. ¿Ya? Es por eso que han debido ver, por ejemplo, en casos de fiebres agresivas, fiebres malignas, a los pacientes se les baña en hielo, se les baña en agua fría, para que justamente baje más rápidamente la temperatura. Ya que obviamente tiene esa lógica, pero no es una solución definitiva.
mientras no tratemos la causa de la fiebre, no frenemos la producción de los pirógenos, obviamente no vamos a poder controlar la fiebre. Y aquí viene algo interesante y importante. Obviamente todos los AINES, aspirina, van a estar justamente en el bloqueo de la formación de prostaglandinas. Ya por lo tanto, al bloquear la formación de prostaglandinas, vamos a actuar directamente en lo que es el centro termomovedor principal, en el hipotálamo anterior. Ojo, no estamos frenando el producto del nitrógeno endógeno, no lo estamos cortando, lo que estamos cortando es la cascada de la fiebre. ¿Ya? Eso es algo que nos ayuda, obviamente, a controlar la fiebre. Con la gasolina, ¿eh? Estoy a tu lado, ¿no es? Creo que sí. Y para terminar, La gasolina, ¿eh? la fiebre continua